por fin hice la tarea de física. La fuerza es la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Y esta interacción busca modificar el estado de movimiento o de reposo. Tenga en cuenta que la fuerza es un vector, ya que es necesario indicar la dirección en que se aplica. Existen varios tipos de fuerzas. Por ejemplo, las fuerzas de contacto, las cuales se caracterizan por presentar un contacto directo entre los cuerpos. Yo les voy a explicar las fuerzas de contacto y a distancia. La de contacto es cuando se toca, no hay interacción entre dos o más cuerpos. Un ejemplo podría ser cuando alguien patea un balón. Al patear el balón se crea una fuerza de contacto. Algunos ejemplos de fuerzas de contacto son la fuerza normal, que se representa con una M. Es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie en contacto con él y es perpendicular siempre a la superficie, como en este caso. Como vemos en el gráfico, en el primer cuadro se puede observar un vehículo en un plano inclinado. El peso de este vehículo siempre es vertical y hacia abajo. Por consiguiente, se forman dos componentes como parte del peso y la normal se opone a una de estas componentes. En el segundo cuadro, el vehículo se encuentra en un plano horizontal y se puede observar el peso vertical hacia abajo y la normal opuesta a él. En el tercer caso, no observamos ninguna superficie, razón por la cual solo se aprecia el peso, porque está en caída libre. Las de distancia es cuando no hay contacto entre dos o más cuerpos. Por ejemplo, los imanes que pueden atraer cosas sin tener que tocarlas. A diferencia de las anteriores, estas son fuerzas que actúan sobre los cuerpos aunque estos estén separados. Por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica. En este caso, basta con acercar un imán a otro o a cualquier cuerpo ferromagnético. Recuerde que ferromagnético es todo cuerpo metálico que experimenta fuerzas magnéticas. Yo les voy a hablar sobre las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas son de atracción o de repulsión. Las fuerzas de atracción es cuando, por ejemplo, los imanes se atraen porque tienen un polo positivo y uno negativo. Como eso que dicen que los opuestos se atraen y eso va. Y los de repulsión es cuando no se atraen, por ejemplo, los imanes que tienen un polo negativo y otro negativo. Como los dos son iguales, ninguno se atrae. Bien, los campos eléctricos son los que describen la interacción entre un cuerpo y los sistemas de propiedades de interacción eléctrica, es decir, son los que transmiten energía a polos negativos o positivos. Yo les vengo a explicar los campos electromagnéticos. Es cuando se aplica corriente eléctrica directa a un alambre. El flujo de corriente de cargas eléctricas crea un campo electromagnético. Cargas eléctricas. La presencia de una carga eléctrica en una región del espacio modifica las características de un dicho espacio, dando lugar a un campo eléctrico. Así pues, podemos considerar un campo eléctrico como una región del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de una carga eléctrica. Un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí. Aparecen en cuerpos aislantes dialécticos a diferencia de lo que ocurre en los materiales conductores. La mecánica es tan antigua como el universo mismo. Por ejemplo, la utilizaban los cavernícolas al alar un mamut hasta sus cuevas. Imagínense, gracias a la explicación del concepto de fuerza, nos hemos alimentado durante siglos. Hoy, ya evolucionados, seguimos aplicando el concepto de fuerza en nuestras actividades diarias, como en el gimnasio cuando hacemos ejercicios con poleas. En el dibujo 1 podemos ver cómo la persona aplica una fuerza que es superior al peso, por lo tanto, las pesas se levantan. En el dibujo 2, lo que vemos es que la persona reduce la fuerza, por lo tanto, las pesas se devuelven a su posición inicial. El segundo tipo de fuerza de contacto es la fuerza de fricción, la cual simbolizaremos con F, que es ejercida sobre un objeto por la superficie que tiene contacto con él. La fuerza de fricción es paralela a la superficie y siempre se opone al deslizamiento del cuerpo. Como vemos en la gráfica, cada vez que caminamos, nuestros pies ejercen una fuerza sobre el piso hacia atrás y la fricción hace que nos movamos hacia adelante. El tercer tipo de fuerza de contacto es la fuerza de tensión, la cual representaremos con T. Y es la fuerza que ejerce un cordón o mecate sobre cualquier cuerpo atado a él. Cuando se libera el yoyo de la mano, cae por la acción de su peso, hasta que se desarrolla por completo,
y entonces la tensión de la cuerda ejerce una fuerza hacia arriba que produce que se arrolle de nuevo.